El Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Ya estamos aquí en este jueves de las 10 en punto a la oración, y queremos invitarlos a que empiecen a conectar, hermanos de la Iglesia Centro Cristiano del Mesías, a los congregantes, los amigos, a todos los que saben que estamos dando el estudio. Este estudio está muy interesante y queremos que todos empiecen ahí a mandarnos sus mensajes, sus deditos, sus manitas, sus saludos, y mandamos también nosotros saludos a hermanos de la congregación, hermanos de la iglesia. Los extrañamos a todos los que no los hemos visto, hermanos, pero en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo donde estamos resguardando nuestros hogares, pues espero que estemos estudiando la palabra de Dios, espero que estemos aprovechando bien el tiempo, porque así lo dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y estamos viviendo los días malos, y queremos decirles, hermanos, que nosotros pues estamos aquí en casa dando estudio, tratando de alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, y queremos que ustedes también, hermanos, estén con el mismo corazón y sentir en su casa de estar buscando el rostro de Dios, de estar confiando en Dios, como lo dice el Salmo 91, como lo dice el Salmo 121, ¿verdad? Que así el Señor guardará nuestra salida como guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre. Entonces sabemos en quién hemos confiado, y sabemos también que estas son señales y cosas que Dios está permitiendo hacer y que Dios está repitiendo, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es acerca de los tiempos y de las señales finales, acerca del profeta Jeremías. Entonces empieces a conectar. Yo quiero saludar a los hermanos de la iglesia, quiero saludar a la congregación, quiero saludar a las hermanas de la oración, que yo sé que están ahí ya, a las 10 en punto es el tiempo de la oración. Mi hermana Cris y mi hermana Elba, a mis hermanas que están conectándose, a Sabri, a Jenny, saludos a Fabi, saludos a todos los que vienen en camino también, que nos van a llegar a conectarse tal vez a mitad de tiempo. Pero es importante que estudiamos la palabra de Dios, que hablemos de la palabra de Dios. En estos tiempos la gente tiene mucha hambre, aunque hay mucha dureza de corazón. También la gente tiene como que esa necesidad de que le digamos por qué nosotros estamos tan confiados, por qué nosotros no estamos preocupados, por qué ellos no pueden entender la paz que Dios nos puede dar a nosotros, pero que sabemos que solamente esa palabra de Dios. A Daniel, Dios te bendiga. Carlos Maxo, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Carla Rodríguez, a todos los que están conectándose, qué bendición tenerlos, qué bendición estar compartiendo la palabra de Dios ahora a través de las redes. Acuérdense que ya tenemos también, y pronto vamos a estar ya el domingo, iniciamos con nuestra página en YouTube. Entonces también vamos a estar compartiendo por YouTube. Ahorita lo estamos haciendo solamente por la página Centro Cristiano del Mesías. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas noches. Vamos a empezar. Esta alabanza está muy preciosa, de la fidelidad de Dios, y de ahí nosotros estamos confiando, sosteniéndonos, porque Él ha sido fiel, ha sido bueno. Y yo quiero que empecemos, para que aprovechamos el tiempo, con una oración. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu del Santo, vamos a pedirle a Jesús que sea que nos hable a través de su palabra, que nos ministre, que nos enseñe, que Él nos dé la revelación, porque voy a dar mucha revelación, voy a estar hablando muchas cosas que usted ya ha escuchado, pero que tal vez no hemos profundizado, no ha profundizado, pero Dios nos ha permitido y nos ha dado revelación respecto de algunas cosas que yo quiero que compartamos. Recuerde, pluma, lápiz, apunte, saque también usted en su investigación, corrobore lo que yo le voy a decir. Y lo más importante es que recuerde que nosotros no vemos las señales para confirmar la palabra de Dios, no. Nosotros sabemos lo que pasa en la palabra de Dios, y las señales corroboran lo que Dios dijo. Entonces nosotros sabemos lo que va a pasar, y la Escritura dice que para el mundo el Señor viene
en forma como de ladrón en la noche, pero nosotros no somos de las tinieblas ni de la oscuridad, así que nosotros sí sabemos cómo viene el Señor, amén. Pues vamos a empezar con oración. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de acercarnos ante tu presencia. Gracias, oh Dios, porque sabemos que el tiempo que nosotros estamos viviendo, Señor, es un tiempo de misericordia, Padre. Es un tiempo, Señor, en el cual tú nos estás permitiendo, alargando el tiempo por causa de los escogidos, oh Dios, para que vengamos al arrepentimiento. Gracias, oh Dios, porque, Señor, a pesar de la lucha, de la prueba, a pesar de lo que nosotros pueden mirar y ver acerca de lo que está sucediendo con esta peste, Señor, acerca de lo que tu palabra dice, Señor, ahí en 2 de Crónicas 7:13, que es lo que vamos a estar estudiando un poco hoy. Sabemos, oh Dios, que tú estás, oh Dios, probando a tus siervos. Tú estás, Señor, discerniendo los que son tuyos, oh Dios. Estás también permitiendo todas estas cosas, oh Dios, para que muchos vuelvan a ti, muchos se afirmen en ti, Señor. Otros te oigan y nos estás utilizando a nosotros como instrumentos para hablarle a esa gente, Señor, y que esa gente pueda venir y conocerte, Padre. Y entonces, oh Dios, cuando tú vengas a la tierra, hayas fe en este mundo, Padre. Permítanos, oh Dios, que todo lo que hablemos sea regulado por tu presencia, Espíritu del Santo, porque tus palabras, oh Dios, vengan a ser edificación a la vida del oyente y medicina al que lo necesita, Padre. Quita toda palabra que sea de mi boca y de mí como hombre, Señor, y tú sazónala, Señor, para que llegue a cada uno de mis hermanos que nos oye, que puedan compartir este mensaje, Dios, que ellos puedan entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, entrando, Señor, a la escena de la investigación, a la escena de que nosotros podamos, Señor, ir más allá de lo que podamos también solamente escuchar, Señor, sino meternos contigo para que tú nos reveles, oh Padre. Precisamente hoy, Señor, el tema y el personaje que vamos a ver es el profeta Jeremías, y queremos, Señor, que tú nos hables, nos ministres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice tu palabra, Señor, bendice nuestros corazones, Padre, ayúdanos a aplicarla en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien, hermanos. Buenos, bienvenidos nuevamente a los que están conectándose ya. Bienvenidos a los que están conectándose. Aquí está conmigo mi hijo Aarón. ¿Quieres mandar un saludo, hijo? Diles a los hermanos que Dios les bendiga. Amén. Mi esposa Nora también está aquí. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en su casa, que ustedes pueden entrar a mi casa, que es su casa, porque ustedes saben que todos son bienvenidos. Saludos también a Israel, que Dios te bendiga, Israel. Saludos a tu mami, también a Leti, Dios te bendiga. Sergio, Dios te bendiga. Pues vamos a empezar con esto, porque está muy interesante, muy importante lo que vamos a ver hoy. Y no sé si ustedes pueden apreciar atrás la imagen, dice señales de los tiempos, de los últimos tiempos, y vamos a hablar de Jeremías. Solamente dice Jeremías, pero vamos a establecer como siempre nuestro piso. Vamos a poner aquí abajo en donde vamos a comenzar, y vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 13, que es en lo que estamos hablando. Ya hemos hablado antes los tiempos de Peleg, hemos hablado de los tiempos de Noé, de los tiempos de Lot, hemos estado hablando también de los tiempos del profeta Ezequiel, y hoy vamos a hablar de los tiempos del profeta Jeremías. Y lo que estamos viendo hoy nosotros es relacionando los juicios de Dios y entendiendo los juicios futuros. A mí me gusta mucho una palabra que dice un hermano, que dice, porque para Dios el futuro es historia, y tiene mucha razón. Entonces dice la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no llueva, no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y entonces estamos viendo estas tres cosas que están sucediendo en nuestros tiempos. Llueve, pero ya no llueve agua, graniza. 2, langostas, que se está consumiendo la tierra en África, todos los países en donde son países donde tienen de por sí mucha hambre, y todavía lo que tenían ellos reservado para comer es lo que se está comiendo la langosta, y es una plaga que dicen muchos que no había visto o no se había visto de esa magnitud, y que cuando la plaga camina, o cuando se mueve la plaga, oscurece la parte donde va caminando en la área donde se mueve, y extermina todo, deja sin alimentos a la población.
Y por último, os enviaré pestilencia a mi pueblo. Y la peste que estamos viendo hoy del COVID-19 o la coronavirus es una peste que vamos a estar hablando en Jeremías. Pero lo que el Señor dice en el versículo 14 es lo importante y lo que Dios nos manda a hacer, a pesar de que todas estas cosas vengan. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Este es nuestro piso y de ahí partimos y vamos ahora a ver qué dice Jeremías en el capítulo 5, donde nos habíamos quedado, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de que en el libro de Salmos, capítulo 106, vimos que el Señor dice que se interpuso Moisés entre él y el pueblo y por eso Dios detuvo su juicio o detuvo su indignación o su ira. Y lo mismo vimos con Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que también el Señor decía que Él buscó uno que se pusiese sobre la brecha o que levantara muro para que Dios no se irara contra su pueblo, pero no lo hallé. Y Ezequiel ya era un profeta viejo, habíamos dicho, que él sabía que ya se iba a ir con el Señor y Dios estaba buscando a alguien que sucediera a Ezequiel, pero no lo encontró. Y vemos que lo mismo pasa con Jeremías y lo chistoso es lo que el significado del profeta Jeremías. Nosotros vamos a entender qué significa. Jeremías significa Dios pone orden. Ese es su significado bíblico. Dios pone orden, ¿ok? Entonces, partiendo desde ahí, desde lo que Dios habla al profeta Jeremías, es importante entender que el profeta Jeremías fue llamado cuando él tenía una edad de 18 a 20 años. Él era un jovencito. Entonces es importante y es relevante entender que el pretexto que Dios lo dio, como en el primer capítulo de Jeremías, como el pretexto que dio Moisés: Señor, es que yo no sé hablar, Señor, yo soy muy joven, yo no sé qué decir. Y el Señor lo bendijo y le dijo: tú vas a hablar mis palabras, lo que yo ponga en tu boca. Y empieza a profetizar Jeremías juicios contra el pueblo de Dios, contra Jerusalén y contra Israel y Judá, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que en el capítulo 5, versículo 1, lo mismo que Dios dice acerca de Moisés de interponerse entre él y el pueblo, entre Dios y el pueblo, y con Ezequiel 22:30 de buscar a alguien que se interpusiese nuevamente entre Dios y el pueblo. Lo mismo pasa con Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos y buscad en las plazas a ver si halláis un hombre, si alguno que haga justicia y busque verdad, y la perdonaré. Entonces vuelve a decir Dios: búscame a alguien, Jeremías, que esté practicando la justicia y esté buscando la verdad, y yo voy a perdonar a Jerusalén y a Judá. Y Jeremías se da la tarea de ver o buscar. Y si algo tiene el profeta Jeremías es que Dios lo levanta como un profeta que habla para el arrepentimiento, lo que hoy no se habla en las iglesias. Hoy estamos plagados de iglesias donde no se le dice a la gente: arrepiéntete y vuélvete de tu pecado. Y lo que vimos como piso en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjese que está hablando del pueblo, un pueblo que ya conoce a Dios. No está hablando de un pueblo que es desconocido de Dios, sino dice un pueblo donde ya se invoca mi nombre, un pueblo que ya me conoce. Dice: si ese pueblo se humilla, si ese pueblo se arrepiente, entonces yo iré y perdonaré y sanaré. Y lo que vemos en nuestros tiempos de hoy es que a las iglesias ya no se les habla de arrepentimiento, ya no se les habla de volverse de sus malos caminos, ya no se les habla de que ellos se aflijan, y lo más importante, que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que habla la palabra de Dios. Hoy los frutos que la gente busca son frutos de bendíceme Dios como estoy, porque así quiero estar. Y la iglesia hoy lo que habla, o la iglesia de la prosperidad, la iglesia del día de hoy, del 2020, habla de: no te preocupes, Dios te quiere bendecir, porque Dios tiene planes buenos para ti, Dios quiere que tú salgas adelante, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, pero Dios no bendice a nadie que no se arrepiente de su pecado. Entonces cuidado ahí, que no nos engañamos nosotros a nosotros mismos, porque Dios no puede bendecir el pecado. Está peleado Dios con el pecado. Dios ama al hombre y aborrece el pecado. Por ahí aprendimos alguna vez que nos enseñaron a decir:
Dios ama al pecador, pero el que practica el pecado, dice la Biblia, que es del diablo. Entonces Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Amén. Entonces eso es importante que lo entendamos. Ahora, Jeremías, otra cosa que acerca de su llamamiento, es que todos nosotros conocemos a Jeremías, que le llaman el profeta llorón. Jeremías el profeta llorón. ¿Cuántos de nosotros somos llorones? Chillones. Ay, el hermano siempre está llorando. Ay, el hermano es bien chillón. Ay, el hermano es bien sentimental. Es que Dios es el que mueve el corazón, hermano. Es que Dios es el que habla al corazón directamente. Y cuando nosotros entendemos eso, no le lloramos ni a la mujer, no le lloramos al desamor, no le lloramos a que estamos afligidos en enfermedad, no tenemos dinero, no tenemos esto, le lloramos solamente a Dios, porque Él es el que dice su palabra, que toma y recoge nuestras lágrimas. Él es el único digno de que nosotros derramemos nuestras lágrimas. Entonces, fíjese, Dios llama a Jeremías con el ministerio del arrepentimiento, y dice: busca en Judá, en Jerusalén, alguien que haga justicia y hable verdad. Y bueno, solamente así va Dios a perdonar. Vimos hace 8 días que están haciendo los presidentes, arrepintiéndose y buscando a Dios, ¿verdad? Como el presidente de Venezuela, que aceptó a Cristo, que se volvió al Señor, que ahora les dice cuando hace sus juntas ahí con su mesa directiva: vamos a orar antes de cualquier cosa. Y eso es importante, hermanos, que nos volvamos al Señor. Y vimos al de Panamá, vimos al de Uruguay, vimos al de Estados Unidos, y vimos a muchos que se volvieron al Señor, o están volviendo al Señor por causa de lo que está pasando de esta peste. Pero es importante que entendamos que el profeta Jeremías, que fue el profeta llorón, es un profeta, hermanos, que aunque era joven, tenía un corazón que quería agradar a Dios. No importa la edad que nosotros tengamos, si queremos agradar a Dios y queremos ser obedientes a Dios, estamos dispuestos a padecer, estamos dispuestos a sufrir. Ya hace algún tiempo les hablé acerca de la pasión del siervo, y pasión significa sufrir, padecer. Y eso es lo que tenemos hoy que hacer. Dar ejemplo a la gente, dar ejemplo a la comunidad, dar ejemplo a los que están en sus casas. Si tú estás en tu casa, ¿de qué? De un siervo de Dios. Como el profeta Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 9, para que usted vaya entendiendo más lo que dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 9, versículos 5 al 7, el Señor le dice a Jeremías qué es lo que está pasando con el pueblo. Y mira que en el versículo 1 del capítulo 9 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fueran lágrimas, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Fíjese cómo hoy vemos nosotros por el COVID-19 en diferentes países, cómo la gente no puede llorar a sus muertos. Qué interesante está esta palabra, hermano. No sé si usted la esté meditando, pero la gente cuando se muere del coronavirus, los familiares no les entregan el cuerpo, ellos no lo pueden llorar. Les entregan las cenizas, entra directamente al crematorio, y con lo que les regresan a ellos son las cenizas. Entonces, fíjense qué palabra tan interesante, tan reveladora de parte de Jeremías en el capítulo 9, versículo 8. Para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. No poderse despedir de aquella persona. No poder haberle dicho el último adiós. No poderle haber dicho, ¿sabes qué? En cuerpo presente, haberlo velado, como todos los países tienen acostumbrado, por lo menos un día velarlo en cuerpo presente. La familia llega, se despide de él, los seres queridos, los parientes, todos lloran juntos, se abrazan juntos, lo despiden y después entierran el cuerpo. Pero qué tremendo que hoy día no se puede hacer nada de eso. Los que mueren, y vimos, estaba viendo yo las noticias hace 1 o 2 días, 900, 800 y tantos, casi 900 muertos en Nueva York en un solo día, hermanos, por el contagio del coronavirus. En 24 horas decían las noticias. Imagínense toda la familia de toda esa gente que no puede llorar a sus muertos. Como dice aquí la palabra del Señor, día y noche lloran los muertos de la hija de su pueblo. ¿Y cómo están las personas cuando están muriendo sus parientes? Lloran, salen de las casas a decir, ¿qué hago? No sé qué hacer. Murió mi padre, murió mi madre. Otros están
muriéndose dentro de las casas y no quieren venir para recogerlos algunos países, porque no se dan abasto en los hospitales, no se dan abasto en los crematorios, no se dan abasto para poder pasar a recogerlos. Entonces, qué tremendo, hermanos. Pero el versículo 5 dice, cada uno engaña a su compañero, al referente al juicio de Dios, porque yo quiero que usted vea, ahorita vamos a ver en el capítulo 9, versículo 24, acerca de lo que Dios quiere, pero acerca del juicio de Dios que tiene con el hombre, y en este caso en Jeremías era con Jerusalén y Judá, dice, y cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocupan en actuar perversamente. Y dos cosas que vimos que el Señor le pidió a Jeremías en el capítulo 5, versículo 1, es que le dijo a Jeremías, necesito alguien que hable verdad y que haga justicia, que se interponga entre mí y el pueblo, para que yo quite la indignación o quite el juicio. Y entonces aquí en el capítulo 9, versículo 5, vemos cómo la gente estaba acostumbrando su lengua a la mentira y se ocupaban en actuar perversidad. O sea, en lugar de hablar verdad y practicar la justicia, aquí hacían lo contrario, ¿qué? Hablaban mentira y se ocupaban en actuar o hacían perversidades. Versículo 6, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, sea aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Entonces aquí empezamos a entender el juicio de Dios y empezamos a entender lo que Dios, cuál es su plan, cuál es el plan de Dios. Dios tiene un plan para las naciones y tiene un plan para su pueblo. Nosotros debemos de discernir cuál es el plan para el pueblo de Dios, cuál es el plan para sus hijos y cuál es el plan para las naciones. Ojo con esto, porque es muy importante. Dice, no quisieron conocerme, dice el capítulo 9, versículo 6 de Jeremías. No quisieron conocerme. Hay dos tipos de personas o de pueblos o de naciones aquí en el libro de Jeremías, los que han querido conocer a Dios y los que no han querido conocer a Dios. Hay gente que le hablas y le han hablado por mucho tiempo de Dios, de Jesús, le han dado el plan de salvación y jamás se ha querido acercar a Dios. A lo mejor está llegando su tiempo, a lo mejor ellos son los que van a conocer y a lo mejor nunca le van a querer conocer, solamente Dios sabe, pero el Señor dice, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Dos cosas que vienen por el juicio de Dios es para refinar y para probar. Amén. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos de entender que el oro, aunque sea oro, se refina. Y para refinar el oro hay que pasarlo por fuego. Así que hay cristianos que piensan que ya tienen su lugar, directito me voy cuando me muera con Jesús, pero tienen que ser ser refinados, pasados por la prueba. Todo hombre tiene que ser probado. Si tus obras son de heno, de hojarasca o de madera y son consumidas, pues por lo menos que tú entres, dice el Señor, que no tengas pérdida. Pero lo mejor es que tus obras sean de oro, de plata y de piedras preciosas, para que el Señor te entregue galardón por tus obras, por lo que tú hiciste en este trabajo, en esta tierra, dice Hebreos. Entonces veamos, vamos a entrar ahora sí dentro de lo que es la profecía a nuestro tiempo. Y yo quiero que veamos a capítulo 9, versículo 24, dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice, así dijo Jehová, versículo 23 del capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahora yo quiero preguntar sobre esto, ¿de qué le sirve al sabio saber tanto contra la peste que hay ahorita? ¿De qué le sirve al valiente ser valiente contra la peste que hay ahorita? ¿Y de qué le sirve al rico todo su dinero contra la peste que hay ahorita? Entonces nos tenemos que dar cuenta que ninguna de las cosas que hay en este mundo que son vanidad tienen repercusión en la eternidad, hermanos. Tu dinero se va a quedar aquí. Lo valiente que tú crees que eres también se va a quedar aquí. Y lo sabio que tú creas que eres o que tú puedas entender que eres, también, hermanos, ese conocimiento es vano sin Dios. Y dice el versículo 24 del capítulo 9, mas alábese en esto el que se hubiese o le hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas que el Señor dice y que está bien explícita en su palabra. Dios dejó su palabra para que le conociéramos y lo entendiéramos.
para que le obedeciéramos. Y dice que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 3 cosas que el Señor hace: misericordia, juicio y justicia. 2 cosas que Dios pide, Jeremías 5:1, hacer justicia y hablar verdad. 3 cosas que Él hace: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Pues hasta ahí estamos viendo cómo es el pensamiento de Dios y por qué Dios está permitiendo en este tiempo probarnos, porque en este tiempo está permitiendo Dios cernirnos como el oro, refinarnos, y por qué muchos, por más que les hablamos de Dios, no quieren conocerlo. Tenemos que pensar en eso, hermanos. Pero vamos al capítulo 25 para empezar ahora sí con la revelación de nuestro tiempo. Capítulo 25 de Jeremías, versículo del 1 al 8. Y quiero que tú pienses lo que yo voy a leer y tú te des cuenta cuántas veces dice la escritura: y no oíste y no oyeron. Jeremías 25:1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 1. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste. 2. Ni inclinaste vuestro oído. 3. Para escuchar. Cuando decías: volveos ahora de vuestro mal camino. Fíjese cómo Dios mandó a Jeremías a hablar del arrepentimiento. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído. 4 veces. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no has oído 5 veces mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Ok. 5 veces que vemos en la palabra del Señor, Jeremías 25 del 1 al 8, que el Señor le dice a través de Jeremías al pueblo: yo les hablé mi palabra y no la escuchaste, no la oíste, no quisiste escucharla, no la quisiste oír, y no habéis oído mis palabras. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que en el versículo 9, entonces Dios dice: y aquí enviaré o tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces aquí vamos a ver 2 personajes bien interesantes en nuestro tiempo. Y yo quiero que usted, hermano, apunte en su cuaderno, lo esté apuntando, acerca de un papel que hizo Francisco, el Papa, que la Iglesia Católica lo tiene como sumo pontífice, que es del 2014 o 2015, que se llama el papel de Laudato Si. Este documento de Laudato Si, así se llama, Laudato Si, es un documento que redactó Francisco, el Papa para la Iglesia Católica. Y este documento habla de un pacto global educativo que él quiere hacer. Él quiere educar al mundo, no solamente de la educación de los niños, sino educar al mundo acerca de diferentes cosas: cambio climático, acerca de lo que es el nuevo orden mundial o la moneda, o acerca de los problemas que él dice que están hablando se está hablando de la tierra que habitamos y que compartimos, que él le llama nuestra habitación o en la humanidad, nuestro planeta, y así lo dice. Pero lo que es importante es entender que tiene más de 230 y tantos artículos ese papel de Laudato Si, y muchas cosas a grandes rasgos nada más nos dicen lo que parece que son buenas acciones acerca de este documento de Laudato Si, pero no nos dice referentemente a lo que significa o lo que tiene o lo que va a trascender
hablando políticamente, religiosamente y económicamente. Entonces, yo quiero que usted vea que el versículo 9 del capítulo 25 dice, y tomaré a todas las tribus del norte, y está hablando ahí del rey del norte, y después habla y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el rey del norte es uno y el rey del norte es otro. Y entonces cuando el Papa Francisco anuncia este papel de Laudato Si, fíjate qué interesante, porque el rey del norte en nuestro tiempo está hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el rey del norte en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el Papa anuncia el papel ese de Laudato Si, se reúne con el Papa Francisco, y ellos dos firman este acuerdo de la educación global para el planeta, de Laudato Si. Ellos son los dos primeros. Ese papel, después, ahorita le voy a decir la fecha cuándo va a salir y cuándo ya convocó el Papa Francisco a las naciones para que todas ellas firmen o autoricen de que eso que ya redactó el Papa con este hombre, de que el rey del norte pueda entrar en función. Entonces yo quiero que entendamos esto. El rey del norte, como punto número 1, apunte usted, es Arabia Saudita. Y este rey del norte, este es un hombre que se llama Al-Azhar, que es el gran imán de Dubái. Al-Azhar es un hombre que es el gran imán de Dubái. O sea, es un hombre como dijéramos, o dijera, es un hombre de los que tiene más dinero de Arabia Saudita, es el más poderoso de Arabia Saudita. Y este se reúne con el rey de Babilonia, que habla aquí el capítulo 25, versículo 9. ¿Quién es el rey de Babilonia? ¿Quién es Babilonia? En nuestro tiempo, Babilonia es un sistema, ¿verdad? Hoy nosotros estamos viendo que es un sistema político, o es lo que está rigiendo en esta generación, en estos últimos años, el mundo, y ese sistema es el Vaticano. ¿Y quién es el rey? ¿Y quién es el que gobierna? ¿Quién es el que dispone o dice si se va a hacer o no se va a hacer? Pues el Papa Francisco. Entonces vemos que están los dos reyes, el rey del norte, que es Al-Azhar, el gran imán de Dubái, y el rey del sur, que es el Papa Francisco. Y estos dos dice aquí que están en el capítulo 25, versículo 9. Y dice que todas las naciones iban a estar en escarnio, o que todas iban a servir a Babilonia, o a estos dos reyes. En el versículo 11 del capítulo 25 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, no se le olvide el rey del norte y el rey del sur, y vamos a ver que en el versículo 11 y 12 habla entonces el profeta Jeremías acerca de que toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. ¿Y por qué 70 años? Porque Israel no cumplió con el pacto que Dios había establecido de dejar descansar la tierra cada 7 años. Y por 490 años no dejó descansar la tierra. Entonces, de esos 490 años, 70 años son los correspondientes al descanso que tenía que tener la tierra. Por eso, este tiempo de desolación que Dios le da a Judá y a Jerusalén por no haber guardado el pacto de Dios, por 70 años hubo desolación. Y entonces, esa desolación, ¿dónde iba a estar? En que todas las naciones, el rey de Babilonia, el rey del norte, iban a gobernar a todas las demás naciones por no haber cumplido el pacto de Dios. Y vemos esto que en el versículo 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, miren, vamos a ver. Ya vimos que estar bajo Babilonia o bajo el rey de Babilonia se refiere a un sistema o régimen o estado del Vaticano regido por un monarca, porque el estado o el sistema del Vaticano o el sistema papal o el sistema que tiene el Vaticano en Roma está regido por una monarquía, y esa monarquía es infalible. O sea, el papel de Laudato Si que acaba de hacer en el 2014-2015 el Papa Francisco es como si fuera una ley o un mandato infalible. No está a discusión, para que usted me entienda, no está a discusión. Es algo que él
lo propuso, pero a unos años para cumplirse. O sea, él no va a aceptar un no como respuesta. Él lo que quiere es haber pactado el rey del sur con el rey del norte para hacer una gran alianza, y entonces presentar esa alianza ya firmada con las demás naciones, que sean los países de la ONU o las naciones europeas, para que ellos digan, pues sí, nos sujetamos a lo que tú digas. Porque de una o de otra forma nosotros vemos cómo de todos modos desde el año que después de Cristo sigue habiendo un sistema que está regido por el Vaticano, que está regido por Constantino, que es un mismo sistema religioso papal, y que de todos modos lo que el Papa dice es lo que se hace. Entonces fíjese, este sistema sobre el cual nosotros hemos estado viviendo es el sistema que el Señor dice aquí que estarán bajo ese sistema por 70 años. Y fíjese qué interesante, porque el 14 de mayo de 1948 nace la nación de Israel como nación. Y esa 1948, si usted le suma lo que dice Mateo 24, 32 al 34, habla de que esta generación, cuando veamos estas cosas, dice que aprendamos de la higuera. Aprender de la higuera es cuando ya sus frutos, sus hojas, cuando veamos. Y entonces el Señor dice, cuando ustedes vean esta generación, o cuando vean a Israel nacer como nación, y ustedes aprendan de esta higuera, ustedes entiendan que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Entonces mire, 1948 nace Israel, más 70 años, que es la duración de la vida de un hombre, según lo que dice Salmo 90:10, que los días para el hombre son 70 y 80 los más robustos. Estamos hablando de 1948 más 70, estamos hablando de 2018 al 2020, el tiempo en que estamos viviendo hoy. 2018 hace 2 años, 2020 hoy. Entonces, no sé si usted se da cuenta, pero el Laudato sí que está haciendo, que hizo el Papa en el 2014-2015, ese papel, aunque ya lo presentó, él está esperando a reunirse con todas las naciones y los va a recibir en Roma, los va a recibir en el Vaticano, para que todos hagan un pacto global para la educación de la gente. ¿Y sabe cuándo va a ser ese pacto global? ¿Sabe cuándo va a ser esa reunión? Exactamente, nuevamente el 14 de mayo, pero ahora del 2020. ¿Es casualidad? ¿Tiene alguna correlación? ¿Por qué escogió exactamente esa fecha del 14 de mayo del 2020? ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, porque ya estaba escrito, porque el Señor ya lo había todo, el Señor ya lo había establecido en su palabra. Y fíjense qué tremendo, porque nosotros vemos que cuando esto suceda, cuando estas cosas empiecen a suceder, hermano, cuando estas cosas empiecen a pasar, ¿qué es lo que va a pasar cuando se junten las naciones el 14 de mayo? Que estamos ya a días, estamos a meses, estamos a un mes, estamos hoy a un mes con 4 o 5 días. ¿Y para qué se van a reunir todos estos hombres con el Papa y con el rey del sur y el rey del norte? Para que firmen todos un pacto global para la educación del mundo, para quitar, como dijo alguna vez el Papa, que la Biblia ya es obsoleta, que Dios es un Dios antiguo, que hay que renovar las ideas de hoy. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros vamos a empezar a ver, hermanos, que va a empezar la persecución. Vamos a empezar a ver, hermanos, acerca de la ley dominical, hermanos. Vamos a empezar a ver la ley mordaza en acción. Vamos a empezar a ver prohibiciones para ciertas cosas, porque el Papa no solamente se está metiendo en el sistema político con las naciones, él está queriendo quitar las religiones, porque ahí lo dice, lea usted el documento del Laudato Si, está en YouTube, usted lo puede ver y escuchar, pero detenidamente. Él dice que todos debemos de la religión que sea, debemos de todos de unirnos como humanidad. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Del ecumenismo. ¿De qué estamos hablando? De establecer una sola religión. ¿De qué estamos hablando? De establecer un solo día de culto. ¿De qué estamos hablando? De prohibir a muchos sus prácticas, o de prohibir sus cultos religiosos, para establecer solamente una práctica
que esté sujeta a lo que el Papa dice, que esté sujeta al Vaticano, que esté sujeta al gobierno, al sistema que ellos están gobernando, que esté sujeto al régimen o estado del Vaticano, hermanos, donde ellos nuevamente tengan el control de todas las cosas y donde se pierda y se vaya, y a Dios libertad de culto, y a Dios libertad de religión, y a Dios libertad de buscar a Dios, y a Dios libertad de ser cristiano, y a Dios libertad de tener Biblia. Y ya se lo había yo dicho antes, hermanos, si usted busca acerca del foro de San Paulo, también de este 2019, se va a dar cuenta, hermanos, la agenda comunista, cómo está. Va a haber un tiempo en el que se quite la religión, que se quite la palabra de Dios, y se interponga la religión con el esoterismo para después establecer la imagen de la bestia y la adoración a esa bestia. Así que, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos bien informados de lo que dice la palabra de Dios? ¿Estamos bien? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos buscando? ¿Estamos llenándonos de Dios? ¿Estamos preparándonos para la venida del Señor? ¿Estamos preparando para que el Señor venga y nosotros estemos bien fuertes en el fuego del Espíritu, seamos llevados a la presencia de Dios? ¿O tenemos miedo, tenemos temor? No debe ser así, hermanos, porque el Espíritu de Dios, hermanos, dice en su palabra en Isaías 41, Isaías 40, hermanos: no tema, yo estoy contigo, no tema, yo soy tu ayudador, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, hermano, qué tremendo lo que estamos viendo ahora, hermanos. Pero dice la misma escritura aquí, Jeremías 25, vamos más adelante, hermanos, Jeremías 25, versículo 15, y vamos a empezar, hermanos, a seguir hablando acerca de Laudato Si, que es una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Para que usted entienda cómo el documento se llama Encíclica de Laudato Si. Y esto lo hizo, para darle fecha exacta, el 18 de junio del 2015. Búsquelo así. El Laudato Si es el documento que redactó el Papa, que es una encíclica. Y yo quiero que usted hacer énfasis, encíclica. Busque qué es. Es una ley que se debe cumplir. Hay dos cosas que para la religión del Vaticano, para el papado, son como si fueran leyes que no se pueden mover. Y una de ellas es su doctrina. Una de ellas es su catecismo. Y la segunda es que lo que el Papa diga, como es el Papa referente, o es el, ¿cómo podríamos decir? Es el representante para la Iglesia Católica de Dios en la tierra. Eso quiere decir para ellos que lo que Dios diga es lo que dice el Papa, o lo que el Papa diga es lo que Dios dice. Entonces, una encíclica es una ley que se debe cumplir, es una ley que no tiene, no es algo que el Papa esté en discusión de decir, bueno, si lo quieren autorizar, es algo que él va a imponer. Ahí se va a empezar a imponer el nuevo orden mundial, hermanos. Ahí se va a empezar a imponer nuevamente, hermanos, el tiempo en donde la iglesia nuevamente va a tener ese poderío que tuvo y que sigue teniendo ocultamente, pero que ahora, hermanos, va a volver a sacar este 14 de mayo del 2020. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Versículo 15 del capítulo 25 de Jeremías dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones las cuales yo envío, y beberán y temblarán y enloquecerán. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque nosotros vemos que dice aquí la escritura, y beberán, y la gente, hermanos, cuando está hablando de las copas de la ira, usted puede ir también a Apocalipsis, hermanos, y en Apocalipsis 17 usted se va a dar cuenta ahí de lo que son las copas de la ira. Pero estamos hablando del vino del furor del Señor, del enojo del Señor, de su indignación. Él ya está dando su pago y su retribución a aquellos hermanos, a aquellas naciones que no han querido arrepentirse. Y hay países que no se quieren arrepentir, aunque están muriendo, porque son idólatras. Y el Señor le está dando la oportunidad de arrepentirse, pero ellos no quieren arrepentirse. Y Jeremías, Dios le dice a Jeremías: pues dales del vino de este furor a beber a todas las naciones. Tú dáselos. Y a todas las naciones les tiene que dar este vino. Todas tienen que pasar, todas estas naciones tienen que ser refinadas, estas naciones tienen que ser probadas por Dios. Y eso es interesante, porque ¿cómo está la gente hoy? Temblando de miedo, hermanos, por el virus. ¿Cómo está la gente de hoy, hermanos? Enloquecida, no sabe qué hacer.
No tienen dinero, no tienen trabajo, están saqueando tiendas, están buscando de forma de cómo comer. Muchos están entrando ya en la etapa de la hambre, ¿verdad? Ya no están solamente en la de peste, sino ahora en la de hambre. Y vemos, hermanos, cómo la gente hoy por hoy es una gente que ya está ebria, hermanos, porque han bebido de la copa de la ira del Señor, las naciones. Y cuando una persona está ebria, hermano, pierde sus 5 sentidos, enloquece, no tiene coordinación, está fuera de su realidad. ¿Sabe quién está fuera de su realidad, hermano? Toda esa gente que está negando lo que está pasando, a pesar de que lo ve con sus propios ojos. Tienen ojos, pero no ven, hermanos. Tienen oídos, pero no oyen. Y la Biblia dice, semejantes a ellos son los que los hacen. No solamente los ídolos, hermanos, el Señor juzga a los ídolos porque tienen ojos y ven, no ven, y oídos y no oyen, sino que también los que los hacen. Y las naciones hoy, gente hoy, les habla de Dios, les habla de lo que el Señor dice, y aunque lo ven, no lo creen. Y aunque lo oyen, no lo creen. Qué tremendo, qué duro, hermanos. Pero esa es la realidad que estamos viviendo, porque la Biblia ya lo había anunciado, el Señor ya lo había dicho, hermanos. Y entonces, vamos a ir más adelante a la palabra de Dios, hermanos. Versículo número 16 del capítulo 25, versículo 26. Y dice, y a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Quién es el que bebe al último? Dice aquí, después de que todos han bebido, todos los reyes del mundo, todos los reinos que están sobre la faz de la tierra, ¿quién es el que bebe al último? El rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Y dónde vemos nosotros eso? Apocalipsis 17:4, hermanos. Porque esta palabra, hermanos, es una palabra apocalíptica, es una palabra, hermanos, del fin de los tiempos, es una palabra que Dios ya había hablado en Apocalipsis 17. Y en el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Qué tenía en su mano? Dice aquí un cáliz de oro. ¿Y qué dice Jeremías? Que Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, dales de beber del vino de mi furor. ¿Y qué tenía esta mujer en su cáliz? Y esto no quiere decir que es una mujer literal, sino está hablando nuevamente de un sistema, hermanos. Esto está hablando nuevamente de aquello que es el Vaticano. Esto está hablando acerca de aquello, hermanos, que es lo que es un régimen o un estado, o se refiere, hermanos, a lo que está rigiendo a las naciones en este tiempo. ¿Y quién es ese régimen? ¿Quién es el rey de Babilonia? ¿Quién es la gran Babilonia, hermanos? Nosotros lo sabemos. Lo dice la palabra de Dios. Todo el mundo lo entiende, hermanos. Pero aquí es bien importante entender, hermanos, acerca de que después de que todos han bebido del juicio, del furor de Dios, también la última que la Biblia dice, y en Apocalipsis lo dice, en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es nuevamente un sistema. Ajá. ¿Y de qué está ebria esta mujer? Porque la escritura dice aquí lo que estamos leyendo nosotros, hermanos, acerca de estas 3 cosas que el Señor le dice a Jeremías en el versículo 16, si beberán y temblarán y enloquecerán. ¿Y qué es lo que hace que esta mujer esté embriagada? ¿El vino? Lo dice el versículo 6 de Apocalipsis 17, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, porque la iglesia católica, la iglesia romana, porque el sistema del Vaticano ha perseguido, matado, ha derramado la sangre de los inocentes, ha derramado la sangre de los cristianos, ha derramado la sangre, hermanos, de los santos. Por eso está ebria. Por eso esta parte habla de un sistema, habla de una religión. Por eso habla esta parte, hermanos, de un régimen, de una monarquía. ¿De qué está hablando? De la iglesia, de la Babilonia, la adúltera, dice aquí, la madre de todas las rameras, de todas las abominaciones. ¿Y quién ha hecho más abominaciones que la iglesia romana, hermanos? ¿Quién ha hecho más? La gloria sea para el Señor. Gloria al Señor. Versículo 25, capítulo 25, versículo 31 de Jeremías, para que terminemos, hermanos.
Investigue lo que le doy de información, hermano, para que corrobore, apunte, sea serio en las cosas de Dios. El tiempo está pronto, hermanos. El Señor no retarda su venida, está esperando que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos a ir para que nos lleve en su gloria, estemos para siempre con Él. Jeremías 25:31 dice: Jehová tiene juicio contra las naciones. 25:31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. ¿Hasta dónde llegará el estruendo? ¿Hasta dónde? ¿Qué nación no está tocando ahorita este famoso COVID-19? ¿Qué nación está tocando esta peste? ¿Qué nación no está tocando, hermanos, el juicio de Dios? ¿Qué nación no está tocando la justicia de Dios? Que dice en Jeremías 9, lo que habíamos leído, acerca de que no te gloríes de que tienes de la riqueza, ni de tu sabiduría, ni de tu valentía. Gloríate en entender y conocer a Dios, que hace misericordia, juicio y justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, dice la palabra del Señor. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Fíjese, y desde un principio hablamos de que tenemos que hacer una diferencia entre los que son impíos, que no quieren nada con Dios, y los que somos hijos de Dios, los que hemos guardado su pacto, los que hemos guardado su palabra en nuestro corazón, donde dice en la Escritura, hermanos, que aquí Jeremías 33:3, que es famosa esa cita: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que tiempo de clamar a Dios. Es tiempo, hermanos, en donde dice aquí la Escritura que Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿A dónde van los impíos? Los que no quieren nada con Dios van a morir a espada, hermanos. Y dice, y así ha dicho Jehová, versículo 32 de los ejércitos: he aquí que el mal irá tras de nación en nación. ¿Cómo va esta enfermedad, hermanos? ¿Cómo va caminando esta enfermedad? Este COVID-19, este coronavirus, ¿cómo va? Va de nación en nación. ¿Y qué va llevando? El mal. Y dice aquí: y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra. La gloria sea el Señor. Jehová tiene juicio contra las naciones. Los impíos van a morir a espada y el mal irá de nación en nación. Y nosotros vamos a ver cómo, como dice Jeremías, no se puede ni de día ni de noche enterrar a los muertos. Se llora a los muertos de día y de noche porque no se puede despedir de ellos. Y ahora vemos, hermanos, en Jeremías, en esta última parte, que es el versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo esta cita, hermanos? Está hablando de los cuerpos no sepultados, porque lo que está pasando en este tiempo es que no se puede sepultar a los muertos. No solamente es lo que dijo Jeremías de llorarles día y noche, sino que no se pueden sepultar, no hay un lugar. Usted no encuentra, no va a poder tener en el cementerio un lugar para su muerto. No se le pueden sepultar los cuerpos. Se están cremando todos los cuerpos por la enfermedad, para que no se expanda más este virus, para que esta pandemia la quiere controlar el hombre, pero solamente Dios a través del arrepentimiento la puede controlar, hermanos. ¿Y qué es lo que hace aquí? Dice la Escritura. Usted vea en YouTube, métase a las redes, usted vea cómo está en Venezuela, cómo está en Ecuador, cómo está en Nueva York, cómo están todos los países, hermanos, donde no pueden ni recoger a los muertos que están muriendo en las calles, que están tirados. Como dice aquí la Escritura, hermanos, quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra, hermanos. No se los quiere llevar nadie, no los quiere levantar nadie. Ni el mismo gobierno, ni los mismos hospitales, ni los mismos hornos quieren llevar a los cuerpos, hermanos, porque no tienen más espacio, porque no se dan abasto, hermanos. En 24 horas, le vuelvo a repetir, en Nueva York, 800 y tantos muertos, hermanos. En 24 horas, un solo día. ¿En dónde mete usted tanta gente muerta? Y dice aquí, hermanos, de un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni se enterrarán. No se endechan, ni se recogen, ni se entierran. Qué tremendo, hermanos, porque esta es la palabra que Dios habló a Jeremías, y esa es la palabra que está cumpliendo en nuestro tiempo, hermanos. Es la palabra que hoy vivimos, es la palabra que hoy vemos, que Dios ya había hablado, que Dios ya había relatado a Jeremías, pero es la palabra que vuelve a repetir el juicio. El Señor lo vuelve a repetir en nuestros días. ¿Por qué? Porque lo que leímos en un principio de Jeremías es que Dios quiere, hermanos,
cernirnos, quiere purificarnos como el oro y quiere probarnos, hermanos. Y dice la escritura, quiero terminar con esto, acerca de Jeremías 29:10. Va un capítulo adelante y dice Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y fíjese, esto es para la iglesia, esto es para nosotros, hermanos. Voy a leerlo nuevamente, porque así dijo Jehová, Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Aleluya. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire qué precioso es el Señor, hermano. El Señor para los hombres impíos, para la gente que no quiere nada con Dios, está viniendo, hermanos, a traer mortandad, hermanos, a traer hambre, a traer peste, hermanos. No pueden enterrar a sus muertos, están tristes, no pueden llorarlos, hermanos, están sufriendo, están en desolación, en desconsolación. Pero para nosotros, ¿cómo está viniendo el Señor? Él dice, entonces vendré, hermanos, y os visitaré y os despertaré, hermanos, sobre vosotros mi buena palabra, dice el Señor. ¿Qué es lo que viene a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que viene a hacer sobre su pueblo el Señor? A la Israel injertar. ¿Qué viene a hacer Dios? A visitarnos, hermanos. Es la visitación de Dios, lo que tanto habíamos esperado. Visítanos, Señor. Es lo que viene a hacer el Señor ahora con nosotros, hermanos. Despertar nuestro espíritu. Despiértate, espíritu, despiértate. Iglesia, despierta. Es el fin de los tiempos, es el fin. Dios está llamando al arrepentimiento. Despierta en tu espíritu, iglesia, y busca a Dios. Es la visitación del Espíritu y la visitación del mismo Señor que viene a que nosotros despertemos como la última, hermanos, como la última generación. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para hacerlos volver a este lugar. ¿Cuál es el lugar nos quiere hacer volver el Señor? Lo habló Jeremías en lo que vimos en un principio. Al lugar que el Señor había prometido a nuestros padres y después a nosotros. Un lugar que fluye leche y miel. Un lugar, hermanos, para recrearnos en el Señor. Un lugar prometido por Jesús. En San Juan 14, hermanos. He aquí yo voy a hacer un lugar para vosotros, hermanos. A preparar morada para vosotros. Es el lugar que Dios tiene destinado para nosotros. Porque el Señor dice que tiene pensamientos buenos acerca de nosotros, dice Jehová. De paz, hermanos. No sé cómo esté tu corazón y tu pensamiento, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me estás escuchando, a lo mejor tú no me conoces, pero ¿qué pensamientos tienes en tu mente? En tu corazón hay paz, en tu mente hay pensamientos de paz. ¿Tienes miedo? ¿Estás viviendo en el temor? ¿No quieres salir de tu casa? ¿Estás pensando a ver a qué hora se infecta a alguien? ¿Estás esperando que a lo mejor venga la mortandad a tu hogar? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Tienes inseguridad? ¿Cómo estás viviendo en tu vida? ¿En escasez estás viviendo tal vez? ¿No has tenido en estos tiempos trabajo porque te han dicho que no trabajes? ¿Y qué pasa por tu corazón? Cuando se acabe el dinero, ¿qué vas a hacer? Y cuando pase todo esto, ¿con qué vas a comprar? ¿Con qué dinero? Y ves a tus hijos, y ves a tu familia, ¿y de dónde vas a sacar? ¿Y cómo lo vas a alimentar? Y hay temor en tu corazón. Pero el Señor dice que tiene pensamientos de paz y de bien para ti. El Señor dice que tiene un plan de salvación para ti. Ven a Jesús, arrepiente de todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo he visto cómo están enterrando a las personas, lo están cremando, ya no los puedes enterrar, perdón. Yo he visto cómo en los países está la gente llorando porque no pueden enterrar a sus muertos. Yo he visto cómo el hambre en la gente, en las plazas se juntan y dicen al gobierno, tenemos hambre, no tenemos trabajo ni dinero, ¿qué vamos a hacer? Ahora vemos lo de Laudato Si, hermanos, que pronto se va a acabar la libertad que teníamos. Adiós a la libertad, hermanos. Nos estamos preparando, hermanos, para tiempos más tremendos, para tiempos más difíciles. Nos estamos preparando para la venida del Señor, porque el Señor, hermanos, no va a permitir que estas cosas las viva su iglesia, sino que nos está preparando con su visitación. Nos está preparando, hermanos, para que nosotros, cuando despierta nuestro espíritu, hermanos,
nosotros como esas vírgenes, esas 5 vírgenes, estemos preparadas con el aceite y cuando venga el Señor nos vayamos con Él. Amén. Ven a Jesús, amigo. Arrepiéntete de todo tu corazón. Dile al Señor, entra en mi corazón. Ya no quiero vivir con esta inseguridad ni incertidumbre. Perdona mis pecados. Quiero conocerte, quiero entenderte, como dice aquí Jeremías 9. Quiero conocerte y entenderte, Jesús. Dile al Señor Jesús en tu corazón, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero morir sin ti, Jesús. Sé que tienes un lugar, porque la Biblia lo dice, hay un lugar preparado para ti, un lugar especial para ti, y no es el infierno, y el infierno no está aquí en la tierra, es un lugar espiritual que lo dice la palabra en Lucas, de tormento, tremendo, terrible, donde no quieres ir. Pero hay un lugar preparado para nosotros, los que venimos a Cristo. Deja que Jesús cambie tu vida. Esto no es religión, este es un cambio de vida, esta es una vida que estamos viviendo con Cristo, es una relación personal. Deja que Cristo venga y sea parte de esa relación contigo. No apartes más a Dios, no lo tengas solamente como algo que de repente te acuerdes, algo participe de tu vida. Y Dios va a hacer algo grande contigo. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Aleluya. Yo no sé cómo está tu vida, pero Jeremías, cuando habla de esta palabra, hermanos, Daniel la menciona en el capítulo 9, versículo 2 en Daniel. ¿Y sabes lo que hace Daniel? Y yo quiero que terminemos con este texto para que el próximo jueves nos volvamos a reunir, vamos a hablar los días de Daniel. En el capítulo número 9, versículo número 2. Y Daniel se refiere a Jeremías y dice, en el año primero del reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y fíjese lo que hace Daniel. Y volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Señor aparte su indignación, para que el Señor perdone nuestra tierra, para que Dios sane nuestra humanidad, nuestra tierra, nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que dice Daniel. Punto número 1 que dijimos del 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. Y oraren, dice el 2 de Crónicas 7:14. Y oraren y buscar en mi rostro. ¿Y cómo buscar el rostro de Dios? Rogando, orando al Señor. Y se convirtieron en sus malos caminos. ¿Y cómo te convences de los malos caminos de Dios? Como hizo el rey, hermanos, cuando Dios manda al profeta Jonás a Nínive. ¿Y qué es lo que hace ese gobernador de Nínive, ese rey de Nínive, cuando escucha el juicio de Dios? Le dice a la gente, vamos a ayunar a las personas y a los animales, y toda la nación hizo que ayunara. ¿Qué dice que hizo Daniel aquí? La palabra del Señor: se metió en ayuno, en silicio y en ceniza, hermanos. ¿Saben qué es el silicio? Es una manta como de piel, hermanos, incómoda, como de piel de camello, del que más pica, hermanos. Tú tienes que sentir una incomodidad por tu pecado, es lo que te está diciendo Dios. Arrepiéntete, vuélvete, Señor, ora, busca a Dios, ayuna, incomódate con tu pecado, vuélvete al Señor, dice, en silicio y en ceniza. Y en ceniza, ¿sabes qué significa la ceniza, hermano? Que tú reconoces delante de Dios que eres polvo nada más, que eres ceniza, que tú eres solamente carne, que tú vas a volver al polvo nuevamente, y tú sabes tu condición delante de Dios y te echas y te pones ceniza, porque tú dices al Señor, Señor, reconozco mi humanidad y que tú eres Dios y yo soy solamente hombre. Ven a Jesús, no esperes más, amigo. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, este mensaje de poder de revelación, hermanos, en su vida. Investigue, hermano, busque a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Lo dejo con esta palabra de Daniel 9:2, hermano. Y quiero decirle que a todos los que nos están viendo, hermanos, a Paul Enrique de Perú, Dios te bendiga, mi hermano de Perú, que
Es una bendición saber que desde allá nos oyes, que esta palabra sea edificante a tu vida. Saludos por allá a Danica, Sabia, a Daniel, a Alice, Eunice, Verónica, Tamara, prima, Dios te bendiga, hermana Irán, Sandy Bell, Jaime Manuel, Cristina, Maday, Fabis, Ángel, Melina, Sergio, José David, Cecilia, Alfredo, Perla, Igor. Bueno, pues mucha iglesia, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Estamos llegando casi a 400 y tantas, casi 500 reproducciones de la palabra de Dios, pero la gloria es para el Señor, hermano. Yo quiero invitarle a que hagas oración conmigo. Haz oración conmigo. Vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a pedirle al Señor que, mira, toda la gente comparte esta predicación, comparte este mensaje, para que la gente que no tiene esta información la tenga y la gente esté preparada para lo que viene, hermano. Preparémonos para lo que viene, que el Señor va a levantar su iglesia. Dios te bendiga, Héctor, es un placer verte, o que tú me veas, pero nos vamos a estar viendo. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, el tiempo es corto, vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a estar en nuestras casas, pero vamos a estar santificándonos. Amén. Santidad a Jehová. Padre, te bendecimos y te damos enorme honor y gloria porque solamente tú la mereces. Y nosotros reconocemos nuestra condición delante de ti, Señor, que somos solamente polvo, Señor. Y nos acercamos delante de ti con una conciencia, Señor, de que somos pecadores, pero a través de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Señor, nosotros somos lavados de nuestros pecados, porque así lo dice tu palabra, Señor. Si vuestros pecados fueren como la grava, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Padre. Así que reconociendo nuestra condición y nuestra conciencia, nos acercamos delante de ti a pedirte misericordia, Padre. A pedirte, Señor, que tengas en tu corazón, Señor, y en tu pensamiento, por amor a ti, Señor, el salvarnos, el cambiarnos. Porque solamente tú puedes hacer esa obra de redención, Padre. Que tu Espíritu nos redarguya y nos convenza de pecado y vengamos, oh Dios, a santificarnos cada día más, oh Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado fue lo que leímos, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que el tiempo es preciso y corto, Padre. Sabemos que tú los estás apresurando, Dios. Hemos estado hablando a la gente en nuestro trabajo, hemos estado contestando preguntas, hemos estado hablando del Evangelio, diciéndole a la gente: arrepiéntete, prepárate, su venida está cerca, su tiempo de visitación está cerca, el tiempo de la visitación de su Espíritu, el despertar de la iglesia del Espíritu. Pero Padre, sabemos, oh Dios, que nos falta mucho trabajo, así que es tiempo de oración, es tiempo de buscar el rostro tuyo, es tiempo de que nos acerquemos a ti, piedra viva, Señor, piedra que desecharnos edificadores, pero que en este tiempo se necesita. Es tiempo donde nosotros estamos buscando tu rostro. Ábrenos puertas de oportunidad con vecinos. Ábrenos puertas para hablar a los que tienen miedo, a los que tienen, Señor, esa inseguridad, la incertidumbre de lo que está pasando, a los que no conocen tu palabra, a los que no tienen la revelación, a los que no saben, a los tiempos que nos estamos acercando, Dios. Viene, Señor, vienen los tiempos peligrosos, vienen los tiempos, oh Dios, que habla tu palabra, que son los últimos. Vienen los tiempos en que se va a establecer, Señor, lo que tu palabra habla, Señor, en el Apocalipsis, los tiempos de la revelación, los tiempos peligrosos, los tiempos donde tiene la gente comezón de oír, Señor, pero no sufrirá más la palabra de Dios, porque viene el tiempo del arrebatamiento, el tiempo en que la iglesia será tomada, el tiempo en que nosotros seamos, oh Dios, arrebatados juntamente, Señor, en las nubes a recibirte, Dios, y veremos todos estos juicios, oh Dios, y sabemos, oh Dios, lo tremendo que va a ser, pero prepáranos, oh Dios, porque dice Lucas 21, Señor, que estemos hallados por dignos de escapar de todas estas cosas. Oh Señor, nosotros queremos ser dignos de escapar. Prepáranos como el oro, queremos ser refinados. Queremos pasar la prueba, Señor, en este tiempo. Queremos ser firmes, afirmarnos en tu verdad, Señor. Afirmarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestra casa, en nuestro trabajo, hablar de ti, dar testimonio a tiempo y a destiempo, hablar de tu palabra a tiempo y a destiempo, a los que están ahí viéndonos, oh Dios, a través, Señor, de esta página, a través de estas redes, oh Dios. Tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, haz la obra en ellos, oh Dios. Yo los pongo en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre, a llegar hasta ellos, Señor, tu palabra que cambie, que transforme, porque la palabra de Dios dice Romanos que es viva y eficaz, y lo dice Hebreos también, que es viva y eficaz, oh Dios.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gloria en el nombre de Jesús, Padre. Te bendigo por lo que tú haces en el nombre de Jesús. La gloria sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos, Padre bendito. Aleluya. Amén. Bendiciones, amados hermanos, hermana Lulú, Miranda, hermano José. Dios te bendiga, mi suegro. Dios te bendiga, Paola, mi sobrina Helen. Dios te bendiga. Mi suegra también nos está viendo. Y Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga a ti, que no, a lo mejor no te conozco, no me conoces, pero yo quiero que tú no me conozcas a mí, que conozcas a Dios de esta palabra, que vengas a Jesús. Él tiene palabras para ti de poder y de vida eterna. Y quiero mandarles un abrazo, iglesia, mandarles un abrazo, hermanos, de todo mi corazón. Los extrañamos verlos, Lino, Brenda, extrañamos a la iglesia, extrañamos el lugar de nuestro reposo. Pero recuerde usted lo que habíamos hablado acerca de lo que dice Ezequiel, hermanos, de que mucha gente tuvo por desprecio el lugar de reunión, el lugar de la casa de Dios, y ahora lo anhelamos, hermanos. A lo mejor el tiempo se terminó y ya no podremos regresar, no sabemos lo que Dios tenga, pero sí sabemos que nos tiene el Señor en este tiempo en nuestro hogar, y es un tiempo de buscarle con todo nuestro corazón. Les mando un abrazo, un saludo, bendiciones a todos, y quiero decirles que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, hermanos, al siguiente mensaje de vida eterna de parte de nuestro Señor, palabra de verdad, el testimonio de Jesucristo. Y a las 3 de la tarde nos vemos por este mismo canal, y también por YouTube vamos a estar transmitiendo. A Cecilia, Dios te bendiga también. Y hermanos, yo quiero anunciarles que si ustedes ven en mi WhatsApp, si ustedes entran a mi perfil de WhatsApp, van a encontrar la cuenta la cuenta que tenemos como iglesia, hermanos, para que ustedes puedan hacer su cooperación, hermanos, para seguir transmitiendo. Y no se olvide de lo que es de Dios. Así que usted sabe, hermanos, que yo por amor a Dios sirvo a Dios. Y como dice Pablo, no soy gravoso a la iglesia. Con mis manos trabajo y me sé ganar mi dinero. Pero usted dele a Dios lo que es de Dios, hermano. Y en este tiempo sea obediente al Señor. No se vaya a quedar, hermano, por no ser obediente a Dios. Sea obediente a Dios, dele con todo su corazón. La Escritura dice en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Mándales un saludo, hijo, a la iglesia. Que el Señor les bendiga, diles. Dios bendiga. Amén. Les extrañamos, Dios les extrañamos, bendiga. hermanos. Muchas Les bendiciones. amamos. Que esté al pendiente, hermanos. Investigue y llenémonos del Señor, de la gloria de su nombre, de su palabra. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Saludos a todos, hermanos. Abrazo. Gracias, Señor. Abrazos.